La expresión fascista es una de las más ocupadas hasta el día de hoy en política. Es claramente una expresión con una connotación sumamente negativa. Y a pesar de su uso muy frecuente, la verdad es que se ocupa casi por igual para personas que, por ejemplo, intentan recortar al máximo el Estado, como para aquellos que intentan expandirlo de manera prácticamente ilimitada. Entonces, ¿qué es el fascismo? ¿Cuáles son sus características? ¿En qué se diferencia de otras ideologías o sistemas de pensamiento? ¿Y cuál es su doctrina económica, si es que acaso tiene alguna? En 1932 se publica La doctrina del fascismo, cuya autoría se le atribuye a Benito Mussolini, aunque muy probablemente no sea del todo así, pues es muy probable que Giovanni Gentile, uno de los grandes filósofos italianos, haya contribuido a redactarlo, si no es que directamente él mismo lo redactó. Como sea, en este pequeño panfleto realmente tenemos la expresión más detallada de lo que podríamos entender por fascismo. ¿Qué es el fascismo? En la doctrina del fascismo se nos dice que el fascismo es el rechazo de todo individualismo y que en cambio todo es el Estado. El Estado tiene que ser concebido como la totalidad. Esto es que incluye no solo al individuo, sino a la sociedad, al arte, a la cultura, a la ciencia, en fin, a todo el tipo de expresiones humanas. También se nos dice que el fascismo es contrario tanto al liberalismo clásico como al socialismo marxista. No es de extrañarnos que sea contrario al liberalismo, pues recordemos que el liberalismo clásico, todo su marco de pensamiento está estructurado a partir de los derechos individuales y esos derechos individuales cómo son trasladados a los ámbitos de la sociedad y por supuesto a los ámbitos de la economía. Entonces, no es de extrañar que si el fascismo reniega de todo individualismo, sea antiliberal. Pero también lo es del socialismo, que uno pensaría que si por principio rechaza el liberalismo, rechaza el individualismo y por lo tanto tiene que optar por algún tipo de agrupación social, bueno, pues podría estar quizás más en línea con el socialismo, pero esto realmente no es así. El fascismo igualmente reniega del socialismo, de todos los socialismos, pero en especial del socialismo marxista. Esto es principalmente porque aunque acepta que puede existir una lucha de clases, el fascismo piensa que esto no tendría por qué ser el motor de las transformaciones, ni mucho menos llevar a una sociedad donde se abolieran las clases sociales. Antes bien, como el Estado lo abarca todo, pues el Estado, una de sus funciones sería armonizar la sociedad y en ese sentido acabar con la lucha de clases, asignándole a cada grupo social, esto es, en este sentido, al proletariado y a la burguesía, un papel constructivo para el Estado, siendo así que el Estado se erige como el árbitro supremo de todas las manifestaciones sociales. Obviamente esto poco o nada tiene que ver con el marxismo en su vertiente, sobre todo del siglo XIX, aunque hacia el siglo XX, si bien hay varias mutaciones que pues podríamos decir que se acercan en algunos aspectos. Muy bien. En la doctrina del fascismo se nos dice explícitamente, el hombre del fascismo es el individuo que es nación y patria, ley moral que une a los individuos y a las generaciones en una tradición y en una misión. Entonces, ¿qué espera el fascismo de los individuos? ¿Qué espera de las personas? Lo que espera es, y lo dice explícitamente, sacrificio, que sacrifiquen todo por la patria.
y esto es desde ocupar el rol social que se les ha asignado, por ejemplo, un obrero en la producción, pero por supuesto también que se unan al llamado para la defensa de la patria en cualquier hipotético conflicto y por lo tanto pues sacrifiquen literalmente su vida en el uso, digamos, de las armas. ¿Y por qué las personas deberían de sacrificar toda su existencia para el Estado? Pues el fascismo es muy claro en ese sentido, porque el Estado es la representación de la sociedad, de todas las tradiciones y en tal sentido de todo lo que conforma una nación. Y por lo tanto, desde su punto de vista, la existencia del individuo no tendría sentido sin todas estas instituciones sociales. Y como todas las instituciones sociales están en el Estado, pues al final lo que termina pasando es que pues toda la existencia tiene que ser atribuida al Estado. El fascismo concibe la vida misma, la existencia, como una lucha. Y por lo tanto no cree en ningún tipo de utopía, de final feliz, ya sea al estilo liberal de una sociedad totalmente desregulada, donde cada individuo pueda desarrollarse, o ya sea con la revolución proletaria y una sociedad totalmente igualada. Ninguno de los dos casos le parece factible al fascismo que pueda llegar a existir. La vida es lucha y en ese sentido, pues no es diferente de muchas otras doctrinas pesimistas que surgen en el periodo entre guerras. La diferencia es que, obviamente, el fascismo orienta esa lucha hacia los intereses del Estado. Y uno pensaría, entonces, ¿de dónde surge el Estado? ¿Es acaso una agrupación étnica o cultural o religiosa? Y la respuesta a todo esto es sí, pero esa no es su esencia. El fascismo lo dice de manera muy clara, es una doctrina pragmática que utiliza cualquier tipo de herramienta para mantenerse en el poder. En tal sentido, tanto las tradiciones como el patriotismo, como la religión, son instrumentalizadas, ya no se diga la cultura y sobre todo un ámbito que hace especial énfasis la doctrina del fascismo, que es la educación. La educación es clave porque ahí es donde se le tienen que vincular todos los valores, todas las tradiciones y por supuesto todo el sentimiento patrio de lealtad hacia el Estado. ¿Y cuál es el derecho del Estado a gobernar? Pues nuevamente el derecho pragmático. Aquellos grupos organizados que tienen la fuerza suficiente para tomar el control del Estado, que en este caso de los fachos, aquellos que han defendido a la nación en la Primera Guerra Mundial, pues entonces, como han cumplido con su papel hacia el Estado y además han organizado políticamente el golpe y ha sido exitoso para quedarse con el poder, por lo tanto, pues tienen derecho a estar ahí. Y ellos son los que decidirán. En ese sentido, la doctrina del fascismo es muy claro. El Estado italiano no es una expresión étnica. Lo que sea el pueblo italiano, lo decidirá el Estado. Ya hemos mencionado que para el fascismo ningún tipo de individualismo es válido. Es decir, todos los individuos tienen que estar organizados en gremios, en sindicatos, y estas corporaciones son para el fascismo la forma auténtica en que se tiene que organizar la sociedad. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es su doctrina económica? ¿Qué es lo que quiere lograr una vez que tiene organizada la sociedad? Bueno, pues prepararse para el conflicto. Ya se ha dicho que el fascismo ve la existencia como una lucha constante en la cual el ser humano se enfrenta a la naturaleza para conseguir sustento, pero no solamente a la naturaleza, sino a otros estados. En tal sentido, el conflicto es inevitable y todo estado que se precie lo que buscará será expandir su dominio por cualquier tipo de medio necesario, ya sea subyugando políticamente o subyugando militarmente. Y la nación que esté más preparada, más organizada, pues será aquella que tenga más posibilidades de llegar a esta cima imperialista que es el objetivo de todo Estado para el fascismo. En tal sentido, su doctrina económica es la economía planificada de guerra y su herramienta es la iniciativa privada.
pero no una iniciativa privada desregulada del tipo liberal, sino una iniciativa privada regulada y normada por el Estado para sus objetivos, que incluye al proletariado como una corporación más, en tal sentido, sindicalizada, que debe ser educada para sacrificarse por el beneficio de la patria.